Buenas noches, mis queridos traders. Hoy, Crash 500 desde una perspectiva totalmente diferente. Vamos a analizar la tendencia o vela trend, ¿correcto? Vamos a ver los proyectos de compra. Cómo comprar inteligentemente en un activo como Crash 500 que se propone y se presenta para la venta. Antes de iniciar, me gustaría dar unos saluditos especiales a ustedes, a los que están aquí presentes y están ya a esta hora de la noche conectados. Entonces, Sandrita y Migue, bienvenidos, buenas noches. Viviana, buenas noches. Daniel, Franklin, Gonzalo, Jack, Jennifer, infaltable. Julián, Romina, Verónica, infaltable, y Hernán, y a todos los que van llegando, bienvenidos también, ¿ok? Entonces, bienvenido. Este espacio es de ustedes, este espacio es para el aprendizaje y para fomentar una cultura de trading saludable, responsable y rentable, ¿correcto? También saludos a los países que nos, nos escuchan y nos ven por fuera de Colombia. Saludos allá por Argentina, Bolivia, y Ecuador, Venezuela también está presente y está conectada. Entonces, buenas noches para todos, chicos. Gracias por asistir. Como ustedes saben, bueno, ahorita cambiaron los horarios por motivos de agenda, ¿no? Tenemos ahora una nueva programación en lo cual las lecturas se van a realizar de martes a jueves por temas de agenda. Entonces, todos muy pendientes esos 2 días que también son días muy buenos para leer mercado. Hoy, martes, nos ocupa analizar el mercado CRAS 500 desde la perspectiva Vela Tren. Ustedes lo pedían ya mucho, ¿sí? Muchos de ustedes, y la gran mayoría, conoce a los índices sintéticos o nos atrae índices sintéticos por esa tendencia que es constante y que es sostenida y que inmediatamente nos pone en número azul cuando ejecutamos una orden. Entonces, eso rarísimo que solamente tiene los índices Crash y Boom, pues es lo que a la mayoría les ha gustado tanto. Y muchos de ustedes les he conocido y les he visto un desarrollo en sus operativas usando y aprovechando la velita tren. Pero entonces antes de abordar, vamos a conocer más a fondo qué es esa vela Teren, cómo interpretarla correctamente, por qué está ahí, por qué el algoritmo la presenta de esa manera, ¿cierto? ¿Qué función tiene y cómo invertirle inteligentemente, ¿cierto? Aquí quiero hacer una aclaración y ojalá tomen nota de esto porque puede ser un poquito, vamos a llamarlo entre comillas, revolucionario. Mayormente se cree o se tiene como esa creencia que operar en vela trend, en este caso operar en compra en un activo como Crash 500, es ir en contra, ¿cierto? Se ha popularizado bastante decir que uno estaría en contra, pero si en retrospectiva nosotros analizáramos, realmente no es o sea, no existe el concepto de ir en contratendencia, ¿cierto? En ningún mercado, ya que todos, si están en calidad de trader, saben que el trader se beneficia tanto de movimientos bajistas como de movimientos alcistas. O sea, al trader profesional le importa nada, ¿cierto? Lo que haga con el mercado, de las dos maneras lo va a aprovechar. Pero llamamos contratendencia a esto de forma ya popular, coloquial. Y resulta que no, o sea, si lo vemos de forma técnica, el algoritmo de DIP presenta a los índices sintéticos Crash y Boom en una configuración o suerte de acumulación y distribución. Esto tiene que ver con el volumen. Entonces, al momento de montar en plataforma y en montar en el broker la presentación de este producto financiero, lo que hace el broker es tomar el papel, ¿sí?, de ser un dealer, un creador de mercado, ¿correcto? Cuando Derip se convierte en un creador de mercado, tiene que garantizar varias cosas. Una de ellas, la liquidez. Y otra de ellas es la apertura de precios interesantes para atraer los vendedores y los compradores. Derip escoge una tendencia y se va por configuración del algoritmo en esta tendencia, en la vela trend. Entonces, podríamos decir,
¿cierto? Que la vela tren es la naturaleza de cada activo, ¿cierto? Entonces, lo natural o lo que se espera de un Crash 500 es la vela tren, ¿cierto? Que esto obedece a la programación. Entonces, existen dos tipos de perfiles o de clientes. Unos, los que se van con el mercado. ¿Y qué es irse con el mercado? Pues aprovechar la trayectoria tren, ¿cierto? Entonces, es como si el mercado estuviera generando sus propias apuestas. Entonces, yo apuesto a cómo va el mercado y entonces encuentro la tendencia en compra, ¿cierto? En cambio, existen los vendedores que dicen, no, entonces yo me voy a la venta. En este orden de ideas se da a entender, claro que no es así, pero se da a entender que ir en contra del mercado sería entonces los drops, no los tren como mayormente la gente lo tenía pensado, ¿no? Sin embargo, el producto financieramente se presenta como más atractivo para los vendedores. ¿Por qué, muchachos? Porque tenemos unas descargas en el precio más importantes que en la vela tren, que en la vela tren, ¿correcto? Y aquí esto va para todos. Operar trend no puede ser, no debe ser lo mismo que operar la tendencia o la oferta en Crash 500. Hay una gestión monetaria diferente, hay un perfil de psicotrading completamente diferente y hay unos estilos y técnicas y métricas que vamos a utilizar también diferentes. Si nosotros, tal cual como operamos el drop, hacemos la vela 3, nos podemos llevar desagradables experiencias de pérdida, ¿cierto? Porque el mercado no se rinde así y no se juega así. ¿Quién lleva las de ganar en un mercado crashista como este, en un mercado donde hay un estilo sostenido, constante, continuo llamado tren y hay un drop, ¿cierto? Pues las de ganar las lleva el drop, ¿sí? Porque el drop es impredecible, ¿cierto? Es una descarga que aparece puede ser de cualquier tamaño, puede ser tan chiquitico como una vela tren o podemos tener una generosa caída como esta. Y el operador y el trader, el comerciante, va a encontrar que no va a ser agradable que su apuesta en el mercado sea rápidamente superada por el drop, ¿cierto? En retrospectiva, y más como en un mercado eh, como Crash 500, que es el segundo más rentable de todos, que es un mercado que vende bien y vende fuerte, ¿cierto? Podemos entender que no sería tan ventajoso buscar compras en un mercado como Crash 500. Y no solo eso, sino que pues en el momento en donde me llegue el drop, pues voy a perder mucho más de lo que yo tenía esperado. Lo otro es que el drop no va a respetar, ¿cierto? Este impulso, esta caída no va a respetar ningún take profit, no va a respetar ningún stop loss, ¿cierto? Entonces, no da lo mismo si ustedes lo ponen muy cerquita o lo ponen retirado. ¿Por qué? Porque esto se cierra es en menos de un segundo, ¿correcto? La información no le alcanza a registrar el stop loss o lo que es lo mismo, el stop loss toma la información segundo a segundo, ¿cierto? Si el precio cae de los 12, vamos a decir, de los 2000 a los 1990, para el mercado, el stop loss es tan solamente el registro del último precio, en este caso los 1990, por eso es inútil. Eso me vuelve una locura mi gestión monetaria, ¿cierto? Entonces ya no la puedo controlar de esa manera, ya no puedo operar como operaba con drops, ¿cierto? Hay un cambio, ¿sí? También cambian el lotaje y cambia el volumen y el tamaño de las cuentas que nosotros tengamos, ¿correcto? Entonces, de una vez, para que ustedes tomen nota, no es recomendable operar, ¿cierto? En vela tren para cuentas menores a $100 no se recomienda, ¿cierto? No se recomienda porque no tenemos, digamos, forma o modo de saber qué tan rápida qué tan rápida y qué tan fuerte se va a dar la caída en determinado periodo de tiempo. Listo. Entonces, cuentas de 10, cuentas de 20, cuentas de 50, etcétera. Abstenerse de operar tendencia tren, ¿correcto? ¿Qué otros datos generales les puedo hablar de la trend? La trend,
¿cierto? Tiene una explicación, tiene una razón de ser. No toda trend es 100% compradora, ¿cierto? El algoritmo está configurado para que aproximadamente en un minuto se mueva un punto, ¿sí? Para los mercados Crash 500 y los mercados Crash 1000, Boom 1000 y Boom 500, ¿correcto? Sin embargo, a pesar de que es constante, es decir, que el broker ya reúne una cantidad de volumen que va siempre a presentar en forma compradora, no siempre todas las trends tienen el mismo tamaño. Hay una variación. Podemos encontrar que Crash 500 en una tendencia bajista, el agotamiento de su vela trend se ve afectado, es decir, vamos a tener velitas más achatadas. El buen ojo de ustedes ya les habrá advertido que se ven, desde lejitos se ven como si todas fuesen cortadas por el mismo, por la misma métrica, pero si hacemos acercamientos, podemos entender que incluso con mínimo detalle encontramos unas más altas y unas más chiquitas que otras. Eso significa que aproximadamente en ese minuto, ¿cierto?, de recorrido, no se está completando no se está llevando a cabo completamente el punto, ¿sí? ¿Qué pasa con Crash 500? Es un mercado que en tendencia alcista puede superar el 100, 110% del recorrido en un minuto para un punto. Esto es, que pasa un minuto y hace un punto, ¿cierto? Si ustedes la miden acá, van a encontrar que la diferencia de esto es un punto acá, del 35 al 36, en tendencia alcista, en tendencia compradora fuerte. Pero también podemos encontrar que la vela trend en una tendencia bajista puede disminuirse hasta un 80%. Es decir, que durante un minuto, ¿cierto? El movimiento en la acción del precio pues puede ser de 0.8 puntos, ¿correcto? Le tomaría más de un minuto completar el punto, ¿correcto? Ahora, todo lo que era ventaja para nosotros, tenemos que tener cuidado porque se nos convierte en una desventaja. Operar trend nos quita la comodidad, ¿cierto?, de poder gestionar puntos con tiempo. Porque ahora ya no sabemos cuántos puntos vamos a perder, ¿cierto? Y tampoco sabemos en qué tiempo lo vamos a perder. ¿Por qué les digo esto? Porque en menos de un segundo aparece un señor como estos, ¿cierto? Un señor como estos y nos quita la sonrisa, ¿cierto? Retrocede aproximadamente unos 5, 8 puntos más incluso. Y lamentablemente nosotros no teníamos esa esperanza de tener esa pérdida, ¿correcto? Entonces, tiempo que antes venía a nuestro favor, ahora va a aparecer en nuestra contra, ¿correcto? Hay otra cosa que es muy desgastante y es que si el trade permitió un avance generoso, vamos a decir, de una hora y no se tuvo la medición correcta, pues en menos de 1, 2, 5 minutos se acabó, ¿cierto? El mercado bajó lo que le tomó una hora, ¿sí?, subir en puntos, ¿correcto? Entonces no tenemos ese beneficio y esa tranquilidad de poder tener el mercado administrado en una zona o en un proyecto, ¿correcto? Sin embargo, es posible operar, ¿cierto? Es posible operar una tendencia trend. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Primero, lo mismo, vamos a partir del mismo punto, nos vamos a olvidar de trend y de drops y vamos a pasar a ver el mercado de forma más orgánica, como realmente es, como se presenta en cualquier otro mercado y es en una temporalidad que nos permita tener eh, mayor información en un determinado periodo de tiempo, ¿correcto? Ahora, cualquiera diría, bueno, listo, entonces si yo voy a operar tren o voy a comprar en Crash 500, pues ahora mis techos van a ser mis soportes y viceversa, ¿cierto? Cambia el giro. Entonces voy a interpretar a Crash 500 como si fuera un Boom 500, por ejemplo, ¿cierto? Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque tradicionalmente el mercado de Crash 500 vende más que compra, ¿sí? No importa si incluso si la tendencia es alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que al mercado le puede tomar mucho tiempo subir y muy poco tiempo bajar, ¿cierto?
Entonces, tener presente eso, mis queridos traders, ¿cierto? Entonces, que es un mercado que está con todas las condiciones a favor de la venta, ¿correcto? Sin embargo, podemos aprovechar algunos truquitos, vamos, entre comillas, truquitos, para encontrar zonas de liquidez o esos vacíos de liquidez o esas ineficiencias del mercado en donde la actividad vendedora cede, ¿cierto? Y por favor anoten este concepto. Vamos a buscar en Crash 500 y en los demás mercados, cuando vamos a hacer el proyecto de venta en Boon o el proyecto de compra en Crash, vamos a buscar esas zonas donde el mercado reposa, ¿sí? Donde el mercado, vamos a decirlo de esta manera coloquial, se duerme, ¿sí? En términos técnicos sería pierde liquidez o se estira en una tendencia. Es importante siempre cuando vayamos a buscar compra en un mercado como Crash 500, tener ya la certeza de que hay un movimiento, escuchen bien esto, estructural en el mercado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que yo les había hablado que hay unas velas, por ejemplo los Marubotsus, que son velas robustas, son velas completas que llegan para quedarse? Esas velas son estructurales, ¿sí? Y cuando nosotros encontremos que aparece un señor de estos, ¿cierto? Ya nos va a hablar de que efectivamente el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo va a buscar zonas de negociación o de ofrecimiento para esa fuerza vendedora en precios más altos, más interesantes, ¿cierto? Con más valoración. ¿Listo? Cuando no tengamos eso, malas noticias para nosotros, chicos, ¿sí? ¿Por qué digo malas noticias? Porque ya se nos va a convertir esto como si fuera una apuesta, ¿cierto? Como una apuesta, y entonces yo cada vez que vea una tendencia medianamente de 1 hora, de 2 horas en tren, pues le voy a meter a la compra y resulta que en 2, 3 minutos se acabó todo eso, el mercado colapsó, ¿cierto? Entonces, miremos lo que pasó aquí, lo que pasó a mediados del mes de mayo, ¿cierto? Aparece este señor es estructural y nos permite comprar, ¿cierto? Nos permite un día de compra, ¿cierto? E incluso sostiene el precio, sostiene aquí, este precio va a ser muy importante, sostiene el precio de los 12.200, 6.250 y nuevamente ejecuta más posiciones en compra, ¿cierto? Hasta que el mercado finalmente logra una zona de negociación, que era la intención del mercado, llevarlo hacia el máximo posible, 6.500, 6.450 aproximadamente, y nuevamente ocurren las descargas. Peligro para la fuerza compradora, salgan de ahí, corran, huyan, ¿cierto? Porque el mercado lo que generó en este movimiento fue confianza para la fuerza compradora. Recuerden que esto protege, entre comillas, ¿no? Cuando ustedes, tanto si lo ven en negro o en blanco, o en otras palabras, si ven una vela de este tamaño en forma de compra, va a proteger a los compradores. Y si la ven en forma de venta, va a proteger a los vendedores. Es decir, les va a garantizar liquidez en el mercado en cuanto se tome el precio a favor de la fuerza que estamos buscando. Correcto. Así se haría de forma profesional, muchachos. En este momento los mercados tienen un letrero, especialmente Crash 500, tiene un letrero que dice peligro, rojo, sangre, ¿cierto? Y sería, digamos, bastante irresponsable desde Vital Trader decir, no, métanse aquí o acá, porque finalmente lo que estaríamos tratando de incentivarle a ustedes, van a buscar una aguja en un pajar, ¿cierto? Y no, recuerden que hacer trading tiene que ser una experiencia cómoda y agradable. ¿Y qué quiero decir con cómoda? Que sus posiciones sean cómodas. ¿Qué significa una posición cómoda? En términos técnicos, que rápidamente les llegue al take profit y que las probabilidades de stop loss sean muy reducidas. Correcto, eso significa una posición cómoda. Una posición incómoda es aquella, mis queridos traders, que los mantiene 30 o 1 hora, 2 horas, 4 horas ahí y después los sacan stop loss. Entonces perdieron tiempo, se desgastaron psicológicamente y perdieron su proyecto, ¿correcto? Entonces, para darles a entender a ustedes cuándo
cuándo hacer los proyectos en compra, también tener presente que si nosotros decimos que las zonas de liquidez son provechosas en X días, ¿cierto? Yo les he hablado a ustedes de, bueno, fíjense que el martes o el miércoles o el jueves suelen venderse bien los mercados crash. Bueno, pues hay que mirar qué está pasando los fines de semana, ¿cierto? O aquellos días en donde el precio puede tener grandes extensiones y aprovechar esos movimientos. En donde el mercado mayormente reposa aproximadamente después en la tarde, en el curso. Para los que están aquí en Colombia o en Latinoamérica, todos se han dado cuenta que el mercado goza de una liquidez muy evidente, muy notable, mayormente en las mañanas, y que en las tardes el mercado baja el ritmo, ¿cierto? Baja la calidad de sus drops, baja la calidad de sus spikes, y eso nos puede dar a entender, ¿sí?, que podemos ir encontrando zonas de valor para invertir en proyectos de tren. Listo. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, hoy? ¿Sí? Hoy teníamos un mercado que se presentó, las primeras 14 horas fueron completamente en compra, ¿cierto? Entonces cualquiera diría, bueno, me monto en ese bus, me voy en tendencia tren, y resulta que el mercado se dilapidó, ¿cierto? Lo que subió, lo que le tomó a Crash 500 subir 14 horas, lo bajó en un 2, 3 horas, y chao, listo, no hubo más, correcto. Entonces, todos ya podemos ver, sí, que Crash 500, incluso hay como una proyección a largo plazo de este mercado, y es que tiene ganas de romper los 5.000. Sí, de hecho, hace 3 días alcanzó un mínimo histórico, ¿cierto? Los 5.200, estuvo a 200 puntos de romper. ¿Sí? Entonces, podemos ver un Crash 500 en los 4.000. ¿Qué otro mercado ya lo hizo? Boom 300 y Boom 500. Estos Boom extrañamente son alcistas, son de impulso spike, pero fueron los primeros en tocar la zona de los 4.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer para los que se interesen de proyectos de compra? Primero, leer lo que el mercado les está diciendo. Y aquí les dice peligro, 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 peligro. Listo. Ahora, listo, el mercado, aquí no, lamentablemente no tenemos el ejemplo, ¿sí? No tenemos el ejemplo, pero vamos a ponernos en este pedazo, en esta sección del mercado, en donde el precio se comportó de una forma a favor de la fuerza compradora o en la naturalidad o curso del algoritmo. Si si las zonas de disputa donde van a entrar los vendedores son esos puntos redondeados, ¿cierto? También debemos entender que la fuerza también es, o la invitación también es para los compradores, ¿cierto? Entonces, los puntos redondeados también interesan, mis queridos traders, para proyectos de compra, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se pudo instalar un proyecto perfecto en compra sobre la zona de los 6.250. Sin embargo, y anoten esto por favor, los que cazan velita el tren, las zonas de negociación para la fuerza vendedora son números redondos diferentes de los números redondos para la fuerza compradora. ¿Qué quiere decir esto? Que si el número redondeado que satisface la fuerza vendedora, digamos, son los 6.000, el número redondeado que satisface la fuerza compradora sería ya en una extensión, ¿sí? También en un número redondeado, pero que se parte de forma diferente, ¿cierto? Cuando yo les hablo a ustedes del número redondeado, lo hago contando el volumen vendedor o el volumen de oferta, ¿cierto? Para sacar el proyecto que nosotros queremos. Pero si lo vamos a hacer ahora para la fuerza compradora, esta suele negociarse en puntos distintos. Listo. Y con extensiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que con extensiones? Es decir, donde ya haya un importante aviso estructural en el mercado que invite a que los compradores van a tener mayor provecho que los vendedores. ¿Correcto? En este momento, peligro, 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 peligro. Listo. Aprovecho también para felicitar a todos los que trabajaron la zona de hoy, la zona de los 5.500 en Crash 500, ¿vale? Fue una zona que nos dio
más de casi 150 puntos de provecho. Pero lo que yo les digo a ustedes, la zona o lo que el proyecto que se trabaja es mucho menor, ¿cierto? Es ir con una sección del mercado para así aprovechar mayormente el beneficio. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Listo, vamos a ver. ¿Sí? El mercado hará todo lo posible por tener ciertas correcciones, vamos a llamar correcciones, puede ser un tanto contradictorio llamar una corrección alcista, pero para que nos entendamos, porque lo que nos interesa es la fuerza bajista, podemos tener ciertas correcciones, pero esas correcciones son muy volátiles y no nos podrán garantizar proyectos sólidos y proyectos estables. Listo. Entonces, el mercado va nuevamente, ¿sí?, a dirigirse hacia esta zona, hacia la zona de los 5.200, donde el mercado tuvo la apertura, ¿cierto? Y tuvo aquí un importante estímulo comprador. Allá va a ir el mercado. ¿Cuáles son las zonas sensibles? Recuerden ustedes lo que vimos en la clase de los puntos de pivote, ¿cierto? Me va a interesar del cuerpo de la vela, de la estructura de la vela, el cuerpo, ¿cierto? El bajo más bajo, el alto más alto, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esa información? Ah, bueno, porque ahí es donde el mercado hace sus pausas, ¿sí? Se frena, ¿cierto? En cualquiera de las dos fuerzas. Y me va a interesar mucho, ¿por qué? Porque ahí es donde están los stop loss y los take profit de esa conciencia colectiva, de esa masa que entra a operar en el mercado. ¿Cierto? O sea, lo que frena la vela no es precisamente, digamos, ese rendimiento de oferta demanda, no, sino de los grandes o de los, donde está concentrada la mayor fuerza vendedora o compradora, ahí se crean esos cortes, esos cierres, ¿sí? Aquí es donde las velas se tajan, se forman son maneables debido a esa fuerza, ¿listo? Entonces, aquí tenemos el primer indicio de que algo va a pasar ahí y tenemos el segundo indicio de que algo va a pasar también en la zona de los 6.200, ¿listo? El mercado aproximadamente se está rindiendo entre unos 200 y 150 puntos diarios, ¿cierto? ¿Podemos experimentar retrocesos en este momento? Sí, podemos experimentar retrocesos, pero estos retrocesos, mis queridos traders, hay que verlos con calma. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer un proyecto de compra, ¿sí? Vamos a tener estos siguientes avisos. Tenemos por obligación que durar el menor tiempo posible en el mercado, ¿sí? Es decir, tan pronto como sacamos un provecho, un recorrido, ¿cierto? En el mercado, listo, nos vamos a retirar, ¿cierto? O sea, todo lo opuesto a como cuando operamos en los drops. La segunda afirmación que debemos tener en cuenta, ¿sí?, es que el cálculo esperado, ¿cierto? Tenemos que hacer vamos a decir, un peor escenario, ¿cierto? En donde el impulso, la caída o el drop, ¿cierto? Llegue hacia un proyecto ya mayor, vamos a ponerle 30 o más. Por eso es que no les recomiendo operarlos en cuentas pequeñas, ¿correcto? Cualquiera que se lance a operar una tendencia trend debe advertir que 2, 3 impulsos lo pueden dejar en menos 50 puntos, ¿correcto? Y eso se puede pasar en 10, 15, 20 minutos. Entonces se tienen que programar zonas más amplias, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner si nos permite, vamos a crear un rectangulito, ¿sí? Y le vamos a cambiar el color a ese rectangulito, indicando que ya va a ser para un proyecto de compra, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerlo verde, ¿sí? Entonces nos quedó aquí verdecito, ¿listo? Entonces, ¿qué puede hacer el precio en este momento? El precio, atención acá, ¿sí? El precio puede buscar negociar dónde, ¿sí?, hubo este movimiento. Miren ustedes que el precio sube, ¿cierto?, en días anteriores hasta esta línea. ¿Qué línea es? Ah, sorpresa, los 5.400. Y aquí es lo que yo les decía a ustedes. No son las mismas zonas redondeadas
para las zonas redondeadas de los proyectos de venta. Entonces, en esta zona podemos advertir que el precio pueda llegar, ¿cierto? Y tener un movimiento alcista, ¿correcto? Pero el precio también puede descender, ¿cierto? Y llegar a la zona de los 12.000, de los 5.250. Entonces aquí viene algo que a ustedes les va a parecer sinceramente espantoso, ¿correcto? De take profit voy a aprovechar, ¿sí? ¿Cierto? Aquí cambian las reglas de juego y espero se entienda. Igual tendremos más tiempo para explicar un proyecto comprador. El take profit tiene que ser lamentablemente menor al stop loss, muchachos. ¿Sí? O sea, aquí no es como lo teníamos en el proyecto vendedor, ¿cierto? Que teníamos 50-50. No, aquí hay una desventaja. ¿Qué quiere decir esa desventaja? Que mi take profit va a estar a partir, ¿cierto? De la zona de los 5.000, cuando llegue a los 5.400, ¿cierto? Hago la inversión haciendo entradas cuando el precio ya tenga una tendencia definida, digamos aquí, en los 5.350, ¿sí? Pero mi stop loss lamentablemente lo tendría que esperar o asumir, ¿cierto? Ya en unos aproximadamente 100 puntos. Por eso es que no es tan aconsejable tomar un proyecto de trend para cuentas pequeñas, porque esto no lo resiste, ¿sí? No lo resiste. Entonces, aproximadamente tenemos 30% de expectativa en profit, ¿sí? Y tenemos un 70% de expectativa en trend. ¿Ven ustedes la desventaja, el desbalance que se da? ¿Cierto? El desbalance que se da. Si yo entro a vender, ¿sí? Puedo encontrar que con una posición de un lote, ¿sí? Se me pueda multiplicar, ¿cierto? Es decir, arriesgo poco, gano mucho. Pero aquí, lamentablemente, como el retroceso o como el drop es mucho más generoso, es mucho más fuerte, y si mi permanencia en el mercado es pelear por la zona de los 5.400, va a indicar que debo tener un margen mayor para establecerme en un proyecto comprador. ¿Sí? Claro que por supuesto que sí, para un proyecto comprador nosotros debemos entender que podemos gestionar, ¿sí? No necesariamente llegar hasta aquí, ¿cierto? Sino podemos ir administrando, digamos, en la medida en donde ya se ve eh, en un 50-60% superado al precio que se establece. Correcto. Entonces, esta es la diferencia entre un proyecto, por eso les decía, es diferente, ¿sí? Esta es la diferencia entre un proyecto de compra, de venta, ¿cierto? Que aprovecho para decir, las proyecciones que hacemos en el VIP y en los demás siempre van a ser en proyecto de venta, ¿sí? Pero para un proyecto de compra, el aspecto que tendría sería este, ¿cierto? Provecho, riesgo, ¿cierto? Entonces ustedes se están dando cuenta que arriesgan más para ganar menos, ¿sí? En un proyecto de, de venta, ¿cierto? Tenemos un 50 y 50 de probabilidad, ¿cierto? En cambio, en este, las probabilidades pueden ser un poquito menos favorables para una cuenta pequeña, ni pensarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, así se ven, ¿cierto? Estos son los proyectos que venimos trabajando y estos son los proyectos que se vienen trabajando. Ojo, casi se me olvida. Si yo estoy operando un proyecto trend, ¿sí? Yo no puedo ir de irresponsable a aumentar ese lotaje. No. Si yo estoy operando un lote para proyectos de venta, será en la misma medida un lote o recomendable menor para la vela trend, ¿correcto? Porque la costumbre de muchos es que, pues, ponen más lotaje en trend para rápidamente sacar un provecho mayor, ¿cierto? Que
cuando están operando en el drop, y tiene que ser al revés, muchachos, ¿sí? O sea, si tú operas con 0.2, que es el mínimo permitible, o si usas microlote, ¿cierto? Hazlo también de esa manera, tiene que ser igual, como una balanza, ¿cierto? Porque si no, nuestra gestión monetaria queda hecha un desastre. Muchachos, 2 minutos para el cierre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? A ver qué me dice Ignacio, el señor Lennon, Sandrita. ¿Todo quedó claro? Sí, profe, para mí quedó claro. Nada de Eh, tren. no hago esto con el objetivo de meterles miedo. No, de hecho, gestionando un proyecto de esta forma, ¿cierto? Se consigue más tranquilidad, ¿sí? Porque yo los veo a ustedes que cuando entran a Trend, nada, pues entienden que tienen el corazón en las manos, ¿sí? En las manos, pero el proyecto permitiría, por ejemplo, un retroceso de estos perfectamente normal para seguir el curso alcista, ¿cierto? Y eso no lo vemos lamentablemente si lo operamos en estas profundidades de mercado. Solo que cambian los roles, ¿sí? Por eso les digo, la gran ventaja de estos mercados es que nos regalan una tren que es constante y continua, y que si lo usamos a nuestro favor podemos tener una experiencia más tranquila y más amigable, más dummies, ¿sí? Porque operar crash y boom es relativamente más amigable que operar forex, que operar futuros, que operar opciones, ¿correcto? Pero si nos vamos a operar la tendencia trend, debemos tener presente las dificultades que tiene el mercado. ¿Listo? Sí, pero el detalle, profesor, buenas noches, y el detalle que veo a mi criterio, bueno, ya sería la parte de la inversión, pues no, ya por lo menos a como soy yo, que soy muy meticuloso, ya no me cuadra, tendría que asimilarlo primero, trabajarlo, a ver qué tal, pero ya por lo menos mi criterio ya ¿cómo le digo? No cumpliría mis expectativas. Ok, bueno, y con esto me despido, ya menos de un minuto. Sí, correcto, o sea, digamos, y menos, es que ustedes, si ustedes ven Crash 500, ven que es un mercado totalmente bajista, ¿no? Entonces, buscarles agujas a un pajar es complejo, ¿no? Bueno, los despido, gracias por asistir. Igual vamos a seguir desarrollando el tema en el curso de la semana para que vayan entendiendo mejor cómo